Bendiga a todos. De antemano para nosotros es un privilegio estar aquí, que el Comité de Familia nos tenga en cuenta, porque hablar de este tema es realmente una bendición, y creo que para las parejas que lo apliquemos, y como lo veíamos aquí con Dani y Fer, que es una pareja muy linda y como dicen ellos, nosotros los conocemos desde que eran niños. Sí, y ahora pequeñitos como los cargábamos. Ajá. Sí, les ayudábamos con todo eso. No, y realmente es muy grato y da mucha alegría. Da mucha alegría ver parejas como tan maduras y que es gracias a Dios, que el enfoque que han puesto en Dios los ha llevado a hacer eso, a ser un gran ejemplo incluso desde ahora. Entonces los felicito, realmente me hacen sentir orgullosa porque son un ejemplo para muchas parejas de las cuales nos rodean hoy. ¿Listo? Entonces también felicitar a todas las parejas que están aquí. Realmente uno nunca termina de aprender, nunca, y por más... a veces la iglesia es una gran, y siempre lo he dicho, es una gran escuela porque brindan temas y hacen eventos y lo preparan a uno y están los líderes y todo eso realmente es una bendición, pero nunca un evento como yo ya estuve en este, entonces en ese no, o este año ya hablaron de eso, entonces a ese no voy a ir, no, porque todo es diferente y realmente el ser humano cambia mucho y a veces hay enseñanzas que incluso usted las puede volver a escuchar y las puede entender mejor y las puede aplicar mejor. Entonces nunca nos cansemos realmente de aprender, porque quien deja de aprender, deja de vivir. Entonces es un lindo proceso que como seres humanos siempre estamos en construcción y como pareja pues siempre vamos a estar aprendiendo, y hoy pues vamos a aprender sobre el perdón. Muy bien, gracias, mi amor. Y saludo a Santiago, nuestro hijo, que hoy está ahí también sentado, muy juicioso, escuchando, aprendiendo de sus no padres. Colosenses 3, verso 13, vamos a leer la escritura. Colosenses 3, verso 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que todas las personas estamos en un proceso, en un desarrollo, estamos creciendo y por ende tenemos cosas que mejorar todos los días. ¿Cierto? Todos los días. Y siempre estamos en un continuo aprendizaje. Y adivinen qué, la persona que está a su lado, mírela por favor, grábese esto, no es la excepción. Él también está creciendo, él está desarrollándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Estamos aprendiendo. Y el tema es que hay muchas cosas que lidiamos nosotros ya como adultos, que que fuimos como afectados emocionalmente en nuestra infancia. ¿Sí? Somos niños, por dentro somos niños heridos emocionalmente por muchas cosas, y por eso somos niños en crecimiento. Niños en crecimiento, o sea, dentro de nosotros hay un niño que necesita crecer, madurar, superar cosas que sobre todo nos sucedieron en la infancia. Entonces, entender ese punto y ponerte en los zapatos de la persona que está a tu lado y al decir, bueno, es una persona que está en constante crecimiento, madurez y que necesita estar en ello como tú también. Entonces nos llena, ¿cierto?, de una empatía que a la final nos va a permitir asumir mucho más fácil el tema del perdón. Pero ¿qué es perdonar? Listo, vamos a darle siguiente. Ok, no. Listo. Ok, eso fue lo que dije. Entonces, siguiente. Siguiente. Eso sí era. ¿Qué es perdonar? Vamos a hablar un poquito porque a veces el perdón se ha desvirtuado mucho en nuestra sociedad,
¿sí? Hasta el punto de creer que las personas que perdonan son débiles, o a veces las personas que de pronto pasan por alto las cosas que les hacen, entonces de pronto son como, sí, a veces las hemos tildado como que ay, tan bobita, ¿por qué le perdona todo? Usted no puede ser así, usted tiene que avisparse. Entonces se nos ha puesto como que el perdón es algo que no se puede otorgar así como tan fácilmente. Y aunque si bien el perdón es algo muy valioso, sí es algo muy importante, el perdón debe ser algo de nuestro diario vivir. El perdón no se puede convertir para nosotros en algo inalcanzable ni en algo que nos cueste. Y lastimosamente hoy en día el perdón se ha convertido en eso, en algo que a las personas dicen, si a mí me dicen que tengo que perdonar me parece supremamente difícil. No puedo, ni siquiera mencionarlo. Entonces hay que entender que el perdón no es aceptar lo inaceptable, ¿sí? El perdón no es que tú tienes que aceptar todo lo malo que te hicieron y entonces tú tienes que pasar por alto, no pasó nada. Justificar los malos tratos en el caso de personas que de pronto sus parejas o incluso personas les han hecho mucho daño, entonces tú dices, no, sí, tranquilo, te justifico, te perdono y ya no pasó nada. Tampoco significa, obviamente, ignorar la realidad, ¿listo? Porque a veces herimos con lo que hablamos, pero también herimos con lo que hacemos, ¿listo? Cuando nosotros hablamos y de pronto proferimos cosas que pueden herir al otro, ¿sabe? Esto es muy impactante porque tú puedes estar en tu casa y tener la peor pelea con tu pareja y venir al culto y normal, y estar aquí, ¿cierto? Pero hay heridas que se deben perdonar. Y también están las heridas físicas que donde tú de pronto hagas la misma pelea, pero ya con aspectos físicos donde se golpeen, tú no puedes venir al culto. Porque de pronto tienes un morado, o porque de pronto se pasaron de la mano, o te duele algo. Pero en los dos casos, aunque una es visible y la otra no, las dos necesitan el mismo proceso de perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdonar entonces no es como que rebajarle a la falta, ni que yo me sienta como que entonces no pasó nada. Perdonar es liberarte de esos sentimientos negativos hacia esa persona que te hizo daño. ¿Por qué? Porque cuando a ti te hieren, inmediatamente el cuerpo y tu mente empieza a generar sustancias que te hacen sentir rencor, que te hacen sentir rabia, que te hacen sentir indignación. Y es ahí donde es importante que los seres humanos aprendamos a gestionar todas esas emociones. Porque si tú no aprendes de cierta forma a significar eso que te pasó, y ahorita lo vamos a hablar más adelante, realmente siempre te vas a quedar en esas emociones. Y cada vez que recuerdes esos episodios vas a generar las mismas emociones. Y es ahí donde llega Dios a ayudarnos. Y es cuando nosotros estamos cerca de Él que aprendemos a perdonar. Porque si hubo alguien que nos enseñó del perdón fue Jesucristo. Amén. Él vino aquí sabiendo todo lo que le iba a pasar, sabiendo todo lo que le íbamos a hacer. Él vino aquí sabiendo que lo iban a colgar en una cruz, que lo iban a hacer caminar diciéndole muchas cosas desagradables, que lo iban a hacer cargar esa cruz, que lo iban a latigar. Y él aún sabiendo todo eso, podría pensar que estos sentimientos no habitaban en su corazón, aún sabiendo eso. El rencor, la ira, la rabia, no. Porque él aprendió a resignificar esos momentos y a entendernos y a ponerse en nuestros zapatos, y eso ahorita también lo vamos a hablar. Entonces, el perdón tiene que ver con esa capacidad que yo tengo de resignificar esos momentos, porque uno nunca los olvida o realmente los momentos difíciles o traumáticos para el ser humano son muy difíciles de olvidar. Por más que usted quiera desaparecer eso de su mente, va a ser un poquito complicado, pero usted sí puede resignificarlos. ¿Qué es resignificarlos? Sentirlos de manera diferente, que cuando usted los piense, no evoquen sentimientos de rencor, ni de rabia, ni de indignación, sino que haya nuevos sentimientos, nuevas emociones. Que cuando usted recuerde eso, usted pueda sentir perdón, usted pueda sentir misericordia, usted pueda sentir comprensión por esa persona que lo hirió.
Y llevamos 7 años perdonándonos, ¿no? Ah, sí. Resignificando. Resignificando los momentos. Y el perdón es un fundamento tan importante. Me acuerdo que una de las cosas que más se nos quedó al inicio fue, ustedes van a construir un matrimonio. Entonces al inicio es como un lote. Sí, un lote ahí con mucho monte, que toca empezar a podar. Y luego entonces vamos por el primer piso. Y a medida que va avanzando el tiempo, uno va construyendo una edificación gracias a el favor de Dios, el amor de Dios. Amén. Y una de las cosas interesantes y importantes es precisamente el perdón. Ahora, ¿por qué perdonar? Quiero darles 3 razones importantes como hijos de Dios, como matrimonios, de por qué perdonar. La primera es porque al hacerlo obedecemos a Dios. ¿Sí? Y personalmente no creo que tengamos que entender todo lo que Dios nos manda para poderlo hacer. A veces hay cosas que uno no entiende, pero si Dios lo manda, es mejor hacerlo, ¿sí o no? Porque Dios tiene planes de bien. Dios Amén. tiene todo lo bueno preparado para nosotros. Y hay cosas que uno a veces, pero ¿por qué la palabra de Dios dice esto? Pero es mejor hacer la voluntad de Dios. Recuerden que termina siendo buena, termina siendo agradable y termina siendo perfecta. Ahora, si no obedecemos a Dios, hay algo interesante, y es que empezamos a tener conciencias culpables. Conciencias culpables. Y esto siempre nos va a debilitar. Va a quitar el gozo, va a quitar la paz. Por eso es tan interesante poder mirar el perdón primero desde un punto de vista de obediencia. Dios me dice que debemos perdonar y por ende decido hacerlo, cuésteme lo que me cueste. Porque si intentamos ignorar el perdón, créame que los efectos van a seguir molestándonos y nadie se siente mejor que alguien que tiene una conciencia limpia. De hecho, la escritura dice para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? Estorbo. Muy bien. Lo segundo es que deja que lo principal sea lo principal. Es decir, la obediencia a Dios debe ser ¿qué? Lo principal en nuestra vida. De hecho, lo hablábamos ayer en el mensaje, ¿cierto? La obediencia a Dios debe ser lo principal y deja que eso sea lo principal en tu vida. Ahora, los pensamientos siempre se convertirán en nuestros actos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, si lo podemos buscar. Es muy interesante porque la obediencia a Dios no inicia en un acto. La obediencia a Dios inicia en un pensamiento. Y la Biblia constantemente nos llama a que amemos a Dios con nuestra mente. Le dice, amen a Dios con sus fuerzas, amen a Dios con su corazón, amen a Dios con su alma, pero también dice, amen a Dios con su mente. Y la obediencia a Dios no arranca en un acto, sino que arranca en un pensamiento. Y esto a mí me costó entenderlo durante mucho tiempo en mi matrimonio. Y la verdad tuvimos muchos líos. Bueno, tampoco así tan complicados, pero sí pasamos momentos de apuro. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿qué? A Cristo. Derribando, 5:3. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces yo empecé a mirar algo, y es que cuanto más pensemos en la ofensa que alguien nos ha hecho, más enojados y amargados vamos a estar. Entre más que pensemos en esa ofensa. Entonces hay algo interesante. Yo descubrí algo. Y es que
el perdón no arranca en un acto, el perdón arranca en un pensamiento. Ejemplo, usted se levanta en la mañana y no hay desayuno. ¿Sí o no? No hay desayuno. Como decía ahorita nuestro líder Fernando, ustedes quedan en un acuerdo. El acuerdo es que mientras que yo saco el perro, ella organiza el desayuno. Usted viene y no hay desayuno y ya le toca irse a trabajar y se fue sin ¿qué? Desayunar. Adivine qué hay acá. Pues hambre, sí, claro. ¿Cierto, hambre? Y rencor. Pero en este contexto ya se genera un enojo, ¿cierto? Y respetó un acuerdo. Me está enviando a trabajar sin comer nada. Y empieza ¿qué? Algo maluco, ¿cierto? En uno, se incumple un acuerdo. Entonces ahí tienes dos decisiones: o perdonar o dejar que tu mente caprichosa e incontrolable, y a veces se convierte en un relajo la mente, empieza a darle todo el día, incumplió en un acuerdo, es que es insólito, y yo que saqué el perro y me tocó recoger 2 deposiciones del perro y lo hice con todo gusto porque ella me iba a tener el desayuno allá. Y llego, le canso al perro para que ya no moleste en la casa todo el día, y llego y no está el desayuno, y usted se puede darle a eso todo el día, y cuando llega nuevamente a casa, adivine cómo va a ser su carácter, ¿cierto? Su actitud, exacto. Miren, llegamos y se los digo porque aquí estamos gracias a la misericordia de Dios, a su gracia, a su amor. Pero una vez nos pasó esto precisamente, que habíamos tenido un inconveniente, no me acuerdo exactamente cuál, pero sí me acuerdo la reacción mía. Yo llegué con una actitud a la casa súper maluca. Eran los primeros meses de matrimonio, si no estoy mal, y yo me fui a dormir al sofá. Yo me fui a dormir al sofá, se los confieso. Sí, saqué una cobija, una almohada y me fui a dormir al sofá. Y estaba allá, sí, bravo, sí, enojado ahí. Ya se imaginan, sí, a ustedes también les ha pasado, entonces. De pronto en el sofá, ¿no? Se han pasado para los pies. Cambia de lado. Y resulta que luego mi esposa me fue a buscar, y ¿usted qué hace acá? Y yo, no, es que... En todo caso terminamos ahí en una conversación muy interesante, lo que decía Fernando ahorita y Daniela. La comunicación es tan importante, y aliviamos cargas y ya me pasé nuevamente a la cama y asunto arreglado. Pero miren, si tú le das mucha vuelta en el día a eso, en tu mente, tu actitud definitivamente va a ser complicada, van a tener roces, bueno, en fin, todo eso. Pero si tú decides perdonar, no esperando el acto que lo tengas, sino iniciando en tu pensamiento, créame que las cargas se van a alivianar. ¿Qué yo hago ahora? Cuando sucede también alguna diferencia, entonces vienen pensamientos: es que tu esposa, ¿sí? Es que como actuó, es que empieza la mente, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia, ¿qué? A Cristo. ¿Yo qué hago? No tengo derecho a pensar mal de mi esposa, y tomo la decisión de no hacerlo. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. La mente dice: uy, esos pensamientos se van. Créame, se van. Y lo que estoy haciendo es, y me lo sé con todas las inconformidades que puedan haber, vienen los pensamientos y yo no tengo derecho a pensar mal de mi esposa, porque decía Daniela, es para siempre. O sea, ya la puerta de atrás está cerrada. Entonces, ni modo. No tengo derecho a pensar mal de mi esposa. El que
Ahí después hay bien encuentra la benevolencia. Es un texto bíblico, entonces lo que estoy haciendo es llevando ese pensamiento en contra del texto bíblico, ¿sí? Porque es un pensamiento, lo llevo cautivo a Cristo, inmediatamente mi mente se renueva y es interesante cómo tu mente y tu vida, ¿sí?, empieza a buscar alternativas para mejorar eso. Y tú empiezas a perdonar en tu mente, así, pues mi esposa es ser humano, cualquiera se puede levantar sin ganas de hacer un desayuno hoy. Te pones en el lugar de la persona cuando empiezas tú, ¿sí me va a entender? Y llegas hasta con otra actitud y ya luego en otro momento pueden hablar de ciertas inconformidades. Entonces, la obediencia y el perdón arranca en el pensamiento. ¿Ok? Tercero, la fe es bloqueada. O sea, ¿por qué perdonar? Porque si no perdono, la fe es bloqueada. Nuestra fe no funcionará con un corazón lleno de falta de perdón. ¿Sí? ¿Cuántas personas a veces oramos para que nuestros hijos cambien, para que nuestros familiares cambien, para que Dios, pero esas oraciones encuentran tanto estorbo, tanto impedimento que no llegan a la presencia de Dios? Precisamente por eso, Marcos capítulo 11, vamos a leerlo, verso 25. Marcos capítulo 11, verso 25 dice: y cuando estéis orando, ¿qué? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras. Entonces el Señor dice, o sea, tú tampoco eres, ¿cierto? Tampoco eres un muñeco de porcelana que no hace nada. Muy bien, aquí todos necesitamos perdón, dice el Señor. Entonces perdona, porque así tu fe no es bloqueada. Si perdonas, entonces vas a tener un corazón, ojo, lleno de amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. Gálatas verso 5, verso 6. La fe obra y es vigorizada. Si encuentra energía la fe con el amor. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. El alimento de la fe es el amor. Le da vigor, le da energía a nuestra fe. Y créanme, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a que las personas, o cuando alguien nos ofende, ¿sí?, cuando alguien nos hace verdaderamente daño a nosotros y encontramos el perdón y nos llenamos de amor y lo hacemos, cueste lo que cueste, entonces podemos encontrar una fe que no es bloqueada, sino que nuestras oraciones pueden encontrar respuesta en Dios. Diferencia entre perdón y reconciliación. Aquí hay algo muy interesante y es que perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. ¿Sí? El perdón trae la reconciliación, pero el perdón es una decisión que una persona hace en su interior de su propio corazón. ¿Sí? Es una decisión, yo decido perdonar. Y como decía mi esposa ahora, es algo que debe convertirse en un hábito. Así como usted convirtió en un hábito cepillarse los dientes, dice, hoy tengo que cepillarme los dientes, ¿sí? Hoy tengo que bañarme, hoy tengo que echarme loción, y es un hábito. Hoy tengo que andar con mi celular, es un hábito. Pues también debería usted recordar, hoy tengo que perdonar. Hoy tengo que perdonar. Porque alguien que usted está haciendo una fila se le puede pasar al frente y usted necesita ¿qué? Perdonarlo. Tomar la decisión. ¿Sí? Alguien puede hacerle algo, usted necesita perdonar, es un hábito. Ahora, es una decisión que tomamos en nuestro interior, perdonar, pero la reconciliación supone la recuperación de la relación entre los dos. Entonces, si yo te perdono,
Sí, yo te perdono, está bien, no, vamos a poner el ejemplo acá, me gustó el tema del desayuno, sí, te perdono, ok, no hubo desayuno y todo. Pero la reconciliación es, bueno, ¿y qué vamos a hacer para mejorar? Y entonces ahí necesita un acuerdo entre el ofendido y el ofensor. Porque la reconciliación se empieza a construir a través de ese nuevo acuerdo que se hace. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, ¿cierto? Durante todos estos años, que nos perdonamos, nos comunicamos, pero a la vez llegamos a acuerdos. Porque no se trata de seguir reincidiendo, ¿cierto? Sino mejorar y mejorar y mejorar y cada vez entendernos más y seguir construyendo nuestro matrimonio. Amén. También es importante que nosotros podamos siempre mirar a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, con la misma misericordia que Dios te mira a ti, ¿sí? Y eso hacerlo con nuestra pareja, pero también hacerlo con nuestra familia, con nuestros hijos, y que siempre, antes de incluso tener una reacción, imaginarnos cómo actuaría Jesús. Y por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho es que cuando yo estoy así como imaginándome la película, entonces digo, no, pero es que Steven, ¿cómo se le ocurre? Que entonces uno acá, y en un momento aparte digo, pero ¿cómo actuaría Jesús? Y siempre que imagino esa escena, me imagino a Jesús tranquilo, ¿sí? O sea, Jesús no está gritando ni manoteando, no, sino que tú ves que en todas las historias que uno ha aprendido en la iglesia, Jesús siempre era de dialogar con los discípulos, y en las historias que uno le contaban cuando niño, Jesús era el que estaba sentado, el que tenía buen rostro, el que estaba tranquilo. Entonces, cuando yo pongo mi situación delante de cómo lo haría Jesús, o sea, Jesús siempre está tranquilo. Jesús no hace show. Amén. Entonces yo digo, si yo quiero actuar como lo haría Jesús, entonces leo la Biblia, me tranquilizo, no grito, no manoteo, obviamente no le pego a nadie, llegar a ese punto no. Entonces, cuando tú actúas con tu cónyuge como Jesús lo hace contigo, créeme que vas a tener muchas batallas ganadas, y como dice Steven, mira, el perdón es algo que, o sea, siempre va a estar. Yo hoy que estaba haciendo esta conferencia, yo decía, el perdón debe estar en tu pasado y en tu futuro, porque tú no sabes lo que te resta. Yo tengo 25 años, yo no sé cómo esté cuando tenga 30 años, ni qué experiencias vaya a tener, ni a cuántas personas tenga que perdonar. Por eso es algo en lo que yo tengo que ejercitarme siempre, y no se puede convertir en algo imposible o en algo que no se puede de cierta forma conseguir, sino que realmente debe ser algo que siempre debe estar en ti. Y es interesante, quiero aportar ahí algo, porque se acerca Pedro a decirle al Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice 70 veces 7. Yo me puse a hacer un día la cuenta de eso, o sea, coger 7, elevarlo a las 70. Y yo multipliqué que uno cometiera 100 faltas al día, sí, 100, ¿cierto? Es un número alto. Por 90 años que uno viviera. Miren, no llegaba ni al 30% de la cifra, que eso normalmente lo saca una calculadora científica. No llegaba ni al 30%. O sea, es increíble. O sea, Jesús, lo que nos está diciendo el Señor es, nunca se puede dejar de perdonar. Amén. ¿Cierto? Amén. Y siempre que, obviamente en esta conferencia ya les hemos relatado del perdón, qué es, por qué es importante hacerlo, cuál es el verdadero significado del perdón, para que si de pronto usted tenía ese muro que a veces se hacen los seres humanos y que también endurece nuestro corazón para perdonar a los que de pronto nos hieren, usted ya empieza a ser consciente, y que si usted ahora dice, bueno, sí, realmente a veces cuando uno incluso viene a la iglesia y tiene a Dios en su corazón, hay muchas cosas que todavía se le dificultan, ¿sí? Y no hay por qué de cierta forma sentirnos mal, porque siempre vamos a estar atados a esta carne, pero el hecho de que Dios lo haya traído aquí, el hecho de que usted esté escuchando esto, usted con mucha humildad dígale, Señor, yo recibo esa palabra y quiero que se haga realidad en mi vida.
y que si en algún momento he fallado en esto, pues realmente quiero empezar a mejorarlo, porque es ahí donde empieza el cambio y es ahí donde empieza ese proceso y donde usted dice, bueno, sí, de aquí en adelante podría concebir el hecho de perdonar a esas personas que realmente me hicieron mucho daño. Entonces, ¿cómo podría yo iniciar? Y es que debemos entender que el perdón no es algo entonces que se otorga, de pronto cuando son niños es muy sencillo, porque entonces uno le dice, no, tienen que perdonarse, y los niños dicen, sí, se perdonaron y al momentico ya están bien. El perdón no es así. Y quiero que usted se lleve esto y que entienda que el perdón es un proceso que usted se va a dar la oportunidad de vivir. Y por eso el tema de hoy se llama el perdón, una oportunidad de amar. Porque el perdón es eso, el perdón no es algo que sucede de la noche a la mañana, porque realmente hay cosas que duelen y hay cosas que necesitan ser sanadas. No es lo mismo cuando tú sales de pronto de la iglesia y te hiciste una cortadita con la puerta y ya el otro día ya está sana. ¿Sí? No es lo mismo que tú vayas en un carro, te accidentes, te quiebres una pierna, los brazos, la cabeza se te abra. Y entonces es ahí donde uno dice, hay heridas de heridas, ¿sí? Y hay heridas que necesitan más recuperación y más proceso. Y no te dé miedo enfrentarlo tampoco, porque si tu herida es chiquitica, Dios va a estar contigo, pero si tu herida es demasiado grande, Dios también va a estar contigo. Amén. Y Él te promete una sanidad entera. Y te promete que cuando ya eso esté cicatrizado, tú te vas a acordar de esa herida y no lo vas a hacer desde el rencor, ni desde la rabia, ni desde la indignación, y mucho menos desde el orgullo. Sino que incluso te vas a acordar de cómo Dios estuvo en ese proceso contigo. Amén. Y vas a decir, si Dios no me hubiese ayudado en esto, quizá ¿dónde estaría? ¿Qué sería de mi vida? Y es ahí donde nos damos la oportunidad de aventurarnos en ese proceso. Y yo tenía un paciente de un niño que él tenía un problema con la mamá y él decía, yo no quiero perdonar a mi mamá porque ella me hizo esto y lo otro. Entonces me dijo, y de tanto estar en sesiones, él me dijo, bueno, yo la voy a perdonar. Yo le dije, listo, bueno, eso es un avance. Dijo, pero este año no. Pues en el 2022 dijo, sí, en el 2022 miramos. Yo le dije, bueno, pero es un avance, ya lo consideró. Porque a veces hay personas que se niegan rotundamente y para ellos el perdón no es una opción, pero porque no entienden que el perdón es un proceso que hay que vivir. ¿Listo? ¿Y cómo yo empiezo ese proceso? Número 1, con mucha oración, con mucha relación con Dios. Permita que Dios esté con usted, que Él lo tome de la mano, ¿sí? Que Él le impregne esa tranquilidad que usted necesita, porque realmente a veces nuestras emociones y nuestros pensamientos nos llevan a lugares de que, Dios mío, o sea, si nosotros no nos sacamos o Dios no nos saca de allá, o sea, tiene que suceder un milagro. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces pensamos muchas cosas y eso también es perjudicial. Permita que Dios sea su compañero en ese proceso. Ore, dígale al Señor que lo ayude, medite en la palabra de Dios y también haga su parte. ¿Cómo podemos hacer nuestra parte? Número 1, reconocer que has sufrido un daño. El principio de todo cambio es el reconocimiento. Si tú quieres cambiar algo en tu vida, tienes que reconocer que está. Tristemente hay personas que llevan cosas en su vida que realmente les duele hartísimo, pero dicen, no pasa nada, porque yo soy súper fuerte. A mí pues sí, a mí me abandonaron, mi papá nunca respondió por nosotros, mi mamá se fue, nunca tuvimos un plato de comida, nunca tuvimos cariño, pero yo aquí estoy súper bien. Y realmente todas esas cosas conllevan heridas que tenemos que sanar y que tenemos que hacernos responsables. Y como Steven decía, todos nosotros tenemos un niño interior que allá está herido y que el adulto que somos hoy necesita ser responsable y ayudar a sanarlo. Y a decirle, si de pronto no hubo nadie en tu infancia que te ayudara, esta persona que soy hoy te va a ayudar a resignificar todo lo que tienes allá. Entonces, reconoce tu dolor, reconoce tu ira y comprende, como segundo punto, que si te aferras al dolor y que si te aferras al no perdonar y a ese odio y a ese rencor, realmente tu vida nunca va a avanzar. Y va a ser muy triste porque hoy vemos familias que quizá hay hermanos que no se hablan. Entonces llegan las reuniones de diciembre
pero es que yo no voy porque allá está tal persona. Y se pierden la comida que va a haber en esa reunión, amén. Es muy triste. Y se pierden el estar en comunión por tener asuntos no resueltos. Ahora, con nuestra pareja, a veces por no perdonarnos tenemos un evento, pero como nos pusimos bravos, entonces no vamos. Y nos quedamos en la casa todos encerrados. Y luego uno mira el evento y ¡ay, tan chévere que estuvo! Y hasta dieron lechón al final. No. No se pierda de eso por no perdonar, amén. Estas son cosas pequeñas, pero hay más grandes, que a veces uno por no pasar por alto, y mire que la Biblia nos dice esto, la honra del hombre está en pasar por alto grandes ofensas. ¿Por qué Dios lo escribió? Porque Él sabe que a veces tenemos que ejercitarnos en eso y que no debemos tampoco ser como muy susceptibles siempre. Ay, es que me miró mal, es que me dijo esto. No, pase por alto. Aprenda a pasar la página y aprenda también a saber que aquí estamos de paso y que lo menos que podemos hacer es ser muy felices. Amén. Y estar tranquilos con todos nuestros hermanos y más con nuestra pareja. Entonces sea consciente de lo que le puede quitar no perdonar. Entonces cuando usted es consciente y dice, no, yo ya no quiero cargar con esto, yo quiero dejar esto atrás y proseguir, como decía Pablo, proseguir al supremo llamamiento. Ahora, después de esto es importante, como lo decía mi esposo, decide perdonar siempre. El libre albedrío es un regalo. Aunque Adán y Eva en algún momento lo tomaron y obviamente tomaron malas decisiones, y gracias a eso la humanidad, hoy estamos viendo incluso consecuencias de eso, el libre albedrío para usted sigue siendo un regalo. Y gracias al libre albedrío usted puede crear la vida que usted quiere vivir. Amén. Amén. Y si usted decide perdonar, créame que todo en su vida, Dios, su familia, todo se va a acomodar para que eso se le dé. Porque Dios está interesado en que usted sea feliz. Y cuando usted lo decide, todo como que confabula. Y usted empieza ese proceso. Ahora, comprende también, y después de haber llegado a ese soltar, llega un punto donde tú, después de haber aceptado a Dios, que Él te acompañe en ese proceso, empezar a reconocer, empezar a ser consciente de lo que estás perdiendo por no perdonar, después de eso llega un punto donde tú puedes de cierta forma hasta comprender, ser misericordioso con la persona que te hizo daño. Amén. Amén. Entonces, mire, esto es muy, muy apasionante porque entonces es un proceso, porque si en algún momento hoy me dice, yo tuve a alguien que me hizo demasiado daño y que si ahorita me lo encuentro a la salida, o sea, yo no puedo decirle, no, sí, tranquilo, te perdono. No, necesitas un proceso y tienes que darte la oportunidad de vivirlo y está bien, y Dios te va a acompañar en ese proceso. Pero tienes que decirlo en tu corazón y tienes que perseguirlo y tiene que ser una meta, no solamente con esas ideas del pasado, sino que incluso tú lo puedas practicar siempre en tu presente y en tu futuro. Y que cuando tú decides perdonar, tú ya puedes comprender a esa persona y empatizar. Miren, a mí me pasa mucho que a veces los hijos tienen muchos rencores con sus padres, amén, por cosas que de pronto no hicieron bien, y algo que yo practico mucho es la empatía, y yo les digo, ¿alguna vez tu papá o tu mamá te ha contado cómo le tocó cuando niño? ¿Sí? ¿Cómo lo trataban sus papás? Entonces me dicen, no, pues peor. No, si a mí él me dice que antes a mí me trató bien. Entonces yo le digo, siéntate a escuchar y pregúntale. Y yo un día hice eso con mi papá porque realmente a veces mi papá fue con nosotros una persona muy alejada, ¿sí? Y obviamente eso a veces puede generar algo en los hijos. Y un día yo me senté a escuchar la historia de mi papá y se me aguaron los ojos. Y yo dije, uy, antes es así, como antes Dios lo ayudó, porque realmente les tocó muy duro. Y cuando tú logras empatizar y ponerte en los zapatos del otro, tú logras entender y comprender. Y no hay nada más bonito que cuando tú perdonas a esa persona y tú dices, ¿sabes? Quizá no me querías hacer daño a mí, sino que estabas reproduciendo lo que te hicieron a ti. Y quizá, lastimosamente, el pecado nos cayó a todos.
pero tenemos que tener esa responsabilidad de aprender a perdonar. Y nunca, nunca te canses de orar, de que el perdón siempre esté en tu vida. Amén. Amén. Y para ir cerrando, bueno, aquí hay una frase que dice: cuando no soltamos estas emociones, simplemente las guardamos para una próxima ocasión y es como si estuvieran en reposo esperando el momento menos oportuno para salir, dice la psicología. Eso te lo dejo a ti. Mire, esto pasa mucho, y ahorita que le estaba ya me estaba acordando del ejemplo, porque ¿cuándo pasa? Cuando usted va en la calle, ¿sí? Y usted de pronto no se fijó y tocó a alguien. Y esa persona, usted medio la tocó, o sea, usted a veces ni los alcanza a tocar y esa persona, ¿pero qué le pasa? Y la desahoga todo con usted, y usted medio lo tocó. Esas son emociones reprimidas, son cosas que la gente está tan demasiadamente cargada que apenas se le da la media oportunidad de desfogarse lastimosamente, pues va a ser usted a quien le van a desfogar todo eso. Y a veces hay cosas que usted ni tiene la culpa. Y mire que lo más inteligente en ese momento es saber entonces perdonar, ¿sí? Y decir, esa persona tuvo un mal día. Es que usted no ve, usted es un distraído. Y que créame que si usted tiene el perdón en su vida y si usted está tranquilo y se imagina a Jesús cómo respondería en esa situación, usted se va a imaginar a un Jesús tranquilo. Entonces usted va a decir, no, pues ya que... Pero lastimosamente a veces de pronto reaccionamos igual y nos levantamos. No, pero es que fue sin culpa, pero usted cómo me va a gritar, calme. Le dicen, cálmese. Y la persona está como más elevada de tono. Entonces, claro, se forma ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que no hablamos, todo lo que no expresamos, se convierte en una Coca-Cola. Yo ya estaba diciendo que cuando tú la haces así, de pronto le echas mentas, la haces así, apenas tú le saques esa tapa, mejor dicho, eso se vuelve una cosa impresionante, ¿sí? Entonces es importante siempre estar incluso expresando, sacando. Acostúmbrate a sacar las cosas, no te quedes nada. Miren, la oración es para eso, para sacar las cosas, para hablarlas. Y yo creo que ese fue la arma más poderosa que Jesús nos dejó y por eso nos insiste tanto en que debemos orar sin cesar, porque Él sabe que los seres humanos nos cargamos demasiado, ¿sí? Demasiado, y es por eso que siempre debes estar hablando con Él, decirle, sabes, esto no me gustó, esto me puso triste, esto me dio mucha rabia, no me gustó que mi esposo hoy se pusiera así porque no le hice el desayuno. Amén. El perro, podríamos vender el perro, pero él quiere seguir con el perro. Entonces tú le cuentas a Dios y te desahogas con Dios. Amén. Y es ahí donde tú empiezas a tener tranquilidad y donde tú no vas a hacer una bomba de tiempo en la calle, sino que cuando de pronto alguien se equivoque contigo, tú, ok, amigo mío, que Dios te ayude. ¿Sí? Incluso cuando nosotros perdonamos y mantenemos en un estado de tranquilidad, no solamente podemos ser felices nosotros, sino que también podemos irradiar calma a los demás. Y eso es lo más bonito y quizá lo más poderoso del perdón, que cuando tú te perdonas a ti mismo, perdonas a tu pareja, perdonas a tu familia, puedes ayudar a otros a que también lo hagan. Y que cuando tú le dices a alguien, mira, yo pude hacerlo, yo lo logré, y tú no tienes por qué cargar con eso. Dios tiene cosas grandes y no te las pierdas, no te pierdas de las cosas bonitas que Dios tiene para ti por andar con cosas en tus manos ocupadas, porque eso es lo que hace la falta de perdón, mantener las manos ocupadas y cargadas. Pero que cuando soltamos, no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que podemos ayudar a los demás. Amén. Y una de las cosas que quisiera como para ir concluyendo es ayuda a tu pareja en sus debilidades. Miren, cuando nosotros vivimos la etapa de novios, es una etapa de conocimiento, ¿sí?, de la persona que está a tu lado. Y tú empiezas a conocer las fortalezas de esa persona que de hecho te llevan a decir, está interesante, me gusta, cierto, es visionario, es una buena mujer, es honesta, respeta a sus padres. Empiezas a ver las fortalezas, pero también conoces sus debilidades.
¿sí? Con sus debilidades. ¿Por qué uno, a pesar de conocer sus debilidades, termina casándose? ¿No se han preguntado eso? ¿Ah? Cuando mi esposa me conoció a mí, me conoció que tenía muchas cualidades importantes, pero conoció que era impuntual, que salíamos con mis amigos y me olvidaba muchas veces de ella. O sea, empezó a conocer muchas debilidades mías, ¿cierto? No nombremos más. Pero ¿por qué a la final Angie terminó casándose conmigo? Porque no se enfocó en las debilidades, sino en las fortalezas. Cuando uno es casado, ocurre que hay tiempos donde uno se enfoca más en las debilidades y te olvidas de las fortalezas de la persona. Entonces, claro, al enfocarte en sus debilidades, pues eso te frustra, ¿sí? Te frustra mucho. Entonces, mi consejo es: ayuda a tu pareja en sus debilidades. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo de lo que pasa con Angie. Yo vengo trabajando muchísimo la puntualidad en mi vida, de verdad, y he mejorado, ¿cierto? He mejorado. Pero me cuesta mucho organizarme y que pueda, a veces pongo muchos compromisos y no mido como el tiempo, y entonces para cumplir aquí tengo que cumplir allá y me trunca y el trancón. Y Angie dice: pues coloca menos compromisos. O sea, es sencillo para ella, pero para mí me cuesta a veces decir no, o a veces medir bien el tiempo, a veces medir cuánto me voy a demorar, ¿sí? Entonces mi esposa, aunque sabe que he mejorado, sabe que me cuesta y que es una debilidad. Entonces, ¿qué pasa? A veces quedamos de que, ejemplo, ella tiene que salir a las 3 de la tarde a una cita de su profesión, es una cita de psicología, tiene que atender a una persona. Entonces me dice: ¿tú me llevas? Y yo le digo: sí, yo te llevo, con toda la disposición, ¿no? Pasa algo que me enredo, ella me ve como embolatado, todo eso, y ya son como las 2:15, 2:20, ¿cierto? Ya tiene que llegar a las 3, 2:30, y entonces me ve como embolatado. A veces salgo a hacer una vuelta y no estoy llegando. Entonces antes ella explotaba, o sea, explotaba. ¿Por qué no llegó puntual? Mire, me va a hacer llegar tarde. Y eso se armaba una cosa tremenda, ¿sí? Teníamos. Ahora ella me ayuda en mi debilidad. Entonces cuando ve que son 2:20, 2:30, dice: mi amor, tranquilo, tranquilo, yo me voy en taxi o en moto o en bus. Yo llego a tal hora, ¿sí? Entonces, pero lo hace de verdad, ¿no? Sí, bien. Sí, entonces cuando me ven embolatadito, ¿sí? Y cuando yo llego puntual y la llevo y todo, mejor dicho, eso me aplaude, te felicito, mi amor, si es que tú puedes y todo. Sí, hasta me invita a comer, ¿no? Entonces ella me ayuda, o sea, no poniendo más carga sobre mi vida, ¿cierto? Y es que usted es un impuntual, no, sino: mi amor, tranquilo, veo que estás ocupado, yo me voy, ¿sí? Entonces ayuda a, de hecho, también hace poco con el tema del desayuno, ¿no? Que el compromiso en la casa es que mi esposa hace el desayuno, ¿sí? También Fer, ¿sí? Yo también saco el perro. Y ella hace el desayuno. Entonces yo llegué y ella no me había avisado que tenías una cita muy temprano, sí, muy temprano. Y yo la vi, o sea, tan atareada porque tiene una cita. O sea, ya no hizo el desayuno antes. Lo normal es que se hubiera levantado más temprano, pues, ¿cierto? Si tenía una cita tan temprano, pues se hubiera levantado más temprano, me hubiera dejado el desayuno servido y ya se hubiera ido. O sea, es lo que uno hacía. Pero yo la vi que ese día ya estaba en ese tema. Entonces yo le dije: tranquila, mi amor, yo hago el desayuno. Entonces la ayudé en su debilidad, ¿sí? Y no hubo guerra ese día, ¿cierto? Paz. Sacamos la bandera blanca. Entonces, ayuda a tu pareja en su debilidad, que normalmente sus debilidades es donde más hay confrontación. Pero si lo ayudes, eres empático, créeme que vamos a tener o mejorar nuestra convivencia. Y bueno, ya hablamos el tema del perdón. Amén.
nadie va a tener el 100%. Hay personas que tristemente, por enfocarse en las debilidades de su pareja, salen a buscar otra pareja creyendo que la otra tiene el 100 que lo va a llenar a él, pero pronto advierten que también le falta. ¿Sí? Normalmente se dice, según un estudio de matrimonios dentro del ámbito cristiano, que una persona puede tener el 80% de lo que tú necesitas, de lo que a ti te gusta, y un 20%, ¿sí?, de lo que a ti no te gusta. Nadie va a tener el 100. El único que tiene el 100 es Jesucristo. Amén. Entonces, paciencia es construir. Y lo que me dijo mi papá: busca la felicidad de tu esposa, esfuérzate por eso. Y esposa, busca la felicidad de tu esposo. Y si los dos buscan la felicidad, van a encontrar puntos intermedios muy interesantes que los va a unir. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar esta noche y vamos a decirle al Señor que estamos en sus manos. Amén. Estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Nosotros sacamos la conclusión con mi esposa de que hemos llegado a 7 años porque Él ha estado con nosotros. Él ha estado con nosotros. El pastor nos dijo, le dijo a Angie: ¿por qué crees que Steven te ama? En una charla prematrimonial, y ella dijo: porque es detallista, porque es una persona que me dice cosas bonitas, hace cartas. Y mi papá le dijo: eso está bien. El pastor dijo: eso está bien, pero sabes, él te ama porque tiene a Dios en su corazón, porque la Biblia dice que Dios es amor. Y alguien que tiene a Dios en su vida aprende a amar, ¿sí? Y por ende aprende a perdonar, porque el perdonar es fruto del amor y es una oportunidad para mostrar que amamos. Vamos a orar, vamos a presentar nuestro matrimonio delante de Dios, y los que nos están viendo también en Facebook, vamos a orar. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por hoy, la palabra que nos has dado a cada matrimonio. Gracias porque has ministrado primeramente mi vida, has hablado a nuestro matrimonio, has hablado a mi esposa, has hablado a mí, Señor, y gracias por hablar hoy a cada corazón. Yo te pido, amado Jesús, que nos ayudes a perdonar como tú nos has perdonado a nosotros, que se convierta en una práctica diaria, en una práctica habitual, Señor. Pero que hoy podamos reconocer que el perdón arranca en el pensamiento. No puedo permitir que mi mente sea caprichosa, que sea incontrolable, que sea un relajo en cuanto a distorsionar la imagen de mi cónyuge por un error. Señor, te pido que pueda llevar todo pensamiento a la obediencia a ti, que pueda expresar perdón, Señor, con mis pensamientos, que pueda encontrar empatía, Dios, y ponerme en el lugar de la persona también, entendiendo que yo también tengo errores, que pueda buscar la comunicación, Señor, hablar, dialogar, que podamos encontrar puntos de mejora y que podamos esforzarnos por mejorar. Pero que a la final, amado Jesús, te amemos a ti, Señor. Permite que mi esposa te ame y permite que yo te ame, Señor. Permite que los matrimonios de esta congregación te amen, que te busquen, porque ahí todo orgullo se va en tu presencia, toda altivez se va, y tendremos la humildad y la sencillez que tú tuviste, Dios, para perdonarnos y decir en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Si algún día se condenan, que no sea porque me colgaron en una cruz. Si algún día se condenan, que no sean porque me latigaron. Si algún día se condenan, que no sean porque me escupieron. Que si un día se condenan, no sea porque me hirieron con sus palabras, porque me dejaron desnudo,
porque en vez de agua me dieron vinagre. Si algún día se condenan, que no sea por eso. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, hoy te pido que nos des ese corazón de perdón. Y hoy reconocemos que hay personas aquí que tienen heridas muy grandes, Señor, y que, como decía ahorita mi esposa, necesitan de un proceso. Te pido, Padre, acompáñalos en ese proceso, pero que ellos reconozcan que tú estás en ese proceso, para que puedan, Dios, vencer y puedan ser personas sanas en su corazón, para brindar todo el amor que su cónyuge necesita, que sus hijos necesitan y que el mundo necesita. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si les gustó este video, pueden suscribirse a este canal de IPUC Solidaridad Popayán en YouTube. De esa manera gozará de todo nuestro contenido. Soli es tu casa, nuestra casa.